No molesten a su papá. Está muy cansado, hijos. Eso nos dijo mi madre aquella mañana cuando despertamos y quisimos ir a saludar a papá, que había vuelto de su viaje en carretera. Mi padre solía manejar un tráiler en rutas de transporte que iban de Monterrey a otras varias ciudades al norte del país. Había vuelto de un viaje a Delicias, Chihuahua, un trayecto que en una sola dirección toma aproximadamente 8 horas. Por eso mi padre se había ausentado 2 días de casa y había vuelto en algún momento de la noche anterior. Mi hermana y yo estábamos emocionados por verlo, pero mamá dijo que no era posible. Dijo que papá estaba cansado, pero en definitiva no estaba dormido. Dentro de la habitación podíamos escucharlo llorar amargamente, cosa que era muy extraña en mi padre, un hombre que, aunque amoroso con nosotros, tenía un carácter muy duro y frío, acostumbrado a nunca mostrar sus emociones. Pasaron casi 3 días hasta que volvimos a ver a papá, cuando por fin emergió de su habitación, convertido en otra persona. Su semblante triste, su complexión demacrada y una energía casi lúgubre emanando de él eran irreconocibles para nosotros. Parecía que el haber estado encerrado en su cuarto ese tiempo le había adelgazado 10 kilos o más. Lucía desmejorado y verdaderamente enfermo. Y lo estaba. Papá comenzó a venirse abajo y poco a poco empeoró aún más, hasta el punto de estar casi al borde de la muerte. Mis papás visitaron médicos de toda clase, alópatas, homeópatas, alternativos, pero nada parecía hacerlo mejorar. Todo iba de mal en peor, no solo para mi padre, sino para toda la familia. Él no había podido trabajar en ese tiempo y los ahorros estaban terminando. Mamá hacía lo que podía. Vendía toda clase de cosas en sus tiempos libres, pero también tenía que estar muy al pendiente de lo que necesitara mi padre y nosotros. Les recomendaron finalmente un médico en Nuevo Laredo, un doctor europeo que atendía a gringos que cruzaban la frontera para recibir tratamientos no aprobados en Estados Unidos y también para comprar medicamentos a precios bajos. El doctor se especializaba en medicina funcional y probablemente podría ayudar a mi papá. Ahí encontraron una respuesta al fin. No la que esperaban, ni de quien la esperaban. Aquel médico se mostró también bastante confundido ante los análisis correctos de mi padre, y a que aún así parecía deteriorarse sin control. Sin embargo, cuando se retiraban del consultorio, desanimados y probablemente sabiendo que aquella era la última esperanza para salvar la vida de mi papá, fueron alcanzados ya en la calle por la enfermera que ayudaba al doctor. No les dijo mucho, pero les comentó que había otra alternativa, que visitaran a una mujer en un poblado llamado Anáhuac, a pocos minutos de Nuevo Laredo. Les dio santo y seña de cómo encontrarla, y sin mucho que perder, mi madre tomó carretera hacia aquel poblado. Siguiendo las indicaciones y preguntando a un par de personas, les fue fácil encontrar a la mujer que les habían recomendado, doña Juana. Cuando llegaron a su casa,
aquella señora no preguntó por casi nada y los hizo pasar de inmediato. Adentro no encontraron un consultorio médico, tampoco un espacio de terapias alternativas ni nada similar. Al contrario, se toparon con un lugar lleno de veladoras de distintas formas y colores, tarros con hierbas, caracoles, piedras y en la pared un cráneo de lo que seguramente alguna vez fue una vaca, junto a una enorme figura de la Virgen de Guadalupe. Después de preguntarle a mi mamá por el nombre de mi papá, aquella señora se acercó a tomarle del rostro y abrirle suavemente la boca y los ojos para examinarlos. «Ay, Martín, ¿dónde te andas metiendo?», le preguntó aquella señora, para después proceder a darle una limpia con hierbas, azufre y un preparado de alcohol oscuro, el cual roció con su propia boca sobre el cuerpo de mi papá. Mi mamá se asustó mucho al ver un movimiento en mi padre parecido a una convulsión, pero después pareció tranquilizarse y recuperarse hasta volver a un estado de calma. «Tu marido se puede morir. Trae un dedo de la muerte señalándole, pero este destino no estaba trazado para él. Simplemente estuvo en el lugar y momento equivocado y quedó marcado». Mamá no sabía a qué se refería aquella señora, quien le dio instrucciones de cómo realizar las mismas curaciones en casa, siempre a las 10 de la noche, durante las semanas siguientes, para librarlo de aquel mal. Mi mamá fue muy disciplinada en llevar a cabo lo que se le pidió y cómo se le pidió. Y al cabo de casi 3 semanas, mi papá comenzó a sentirse mejor. Su semblante lucía mucho más alegre, su complexión había recuperado color y estaba feliz. Era el papá de antes, el que todos conocíamos. Incluso su habitación cambió totalmente. Antes parecía como si ni la luz del sol quisiera entrar a aquel espacio, y ahora se notaba brillante y clara, y con una sensación mucho más ligera. Era como si un velo negro hubiese sido retirado de todo lo que a él le rodeaba, incluso de nosotros, que nos sentíamos incómodos con la presencia de mi padre, y ahora no teníamos ningún reparo en estar con él de nuevo. Fue hasta ese momento de mejoría que mi papá pudo narrar lo que había ocurrido. Un acontecimiento de lo más extraño e inexplicable. Aquella noche, volviendo de Delicias, el viaje no había iniciado como esperaba. Después de varios retrasos, había comenzado a manejar cerca de las 6 de la tarde, a pesar de que eso representaba 4 horas de retraso en su ruta. Además, debido a todo el movimiento, había comido, pero no había cenado nada, y estaba a la expectativa de encontrar en el camino algún local de comida abierto, o al menos una tienda donde pudiera comprar algo y llevarlo a su lado. Pero nada parecía estar abierto. Incluso la tienda en una gasolinería cercana estaba inusualmente cerrada esa noche. Así que de malas y un poco decepcionado, mi papá siguió manejando hasta que en un punto en la carretera, el radio, que era su única compañía hasta ese momento, comenzó a fallar. Distrajo su mirada por un momento, tratando de arreglarlo, o al menos tratando de extraer la cinta que venía reproduciendo
y que ahora solamente sonaba como ruido blanco. Pero cuando regresó los ojos al camino, tuvo que dar un movimiento brusco en el volante al estar a punto de chocar con algo. Dice mi papá que no pudo ver lo que era. Solamente percibió una sombra negra enorme frente a él, como si una persona muy alta hubiera aparecido de la nada. El volante giró con fuerza y el tráiler derrapó peligrosamente, saliéndose del carril. Papá logró controlar el vehículo después de unos segundos de puro terror, respirando agitadamente mientras intentaba procesar lo que había pasado. No había absolutamente nada ni nadie en la carretera cuando miró por los espejos retrovisores. Solo la oscuridad que se extendía como un manto eterno sobre el asfalto. Confundido y con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió detenerse en un área de descanso que, según recordaba, no estaba muy lejos de donde casi había tenido el accidente. Cuando finalmente llegó, estacionó el tráiler y bajó para estirar las piernas y calmarse. Al salir de la cabina, una sensación de opresión en el pecho lo invadió de repente. El aire, que debería haber sido fresco en la noche, se sentía pesado y denso, como si algo invisible lo estuviera sofocando. De repente, entre el campo vio una luz brillar a unos cuantos metros adentro. Era una luz cálida, que pronto se dio cuenta que era un foco. Iluminado por este, se alcanzaba también a visualizar a una mujer que parecía estar vendiendo algo. Mi papá decidió ir a ver de qué se trataba, y así aprovechaba la pequeña caminata para tranquilizarse. «Tamalitos, joven. Son tamalitos de frijol», dijo aquella mujer, y mi papá, sin pensarlo mucho, terminó pidiéndole 3, los cuales comió en apenas unos bocados. Dijo que no sabían bien. Sabían un poco como a tierra, pero el hambre era mucha y era mejor llevar algo en el estómago. Durante los minutos que pasó ahí, mi papá intentó conversar con aquella señora, pero ella no dijo casi nada e incluso parecía ignorarlo. Finalmente, al despedirse, mi papá recuerda que aquella mujer le dijo: «Nos vemos pronto, Martín», justo cuando él se alejaba. Caminó hasta el tráiler, volvió a subir a la cabina, pero cuando estaba arrancando, se dio cuenta de algo. Aquella luz, unos metros adentro en el terreno, aquella mujer vendiendo y aquel puestecillo escueto ya no estaban. En su lugar solamente había un claro de tierra completamente vacío. ¿Cómo era posible que todo hubiera desaparecido tan rápido? Además, no había rastro alguno de aquella mujer. Con el tráiler en marcha, papá comenzó a avanzar sin dejar de pensar en aquello, y con esa sensación en el estómago como de hambre acrecentándose en lugar de haber disminuido con la comida. Mi papá comenzó a sentir un frío que le heló hasta los huesos, y pronto comenzó a percibir una sensación extraña. Era como una presencia, como si de algún modo
alguien se hubiera materializado junto a él en el asiento del copiloto. Por muchos metros, él no quiso voltear. Él no quiso girar ni un milímetro su cabeza, aunque por el rabillo del ojo lograba percibir una sombra a su lado. Así, avanzó varios minutos hasta que aquello fue insoportable y, agobiado por aquel sentimiento, finalmente se decidió a voltear. En el asiento del copiloto, viajando junto a él, venía esa mujer. Aquella a la que le había comprado los tamales anteriormente, quien lo veía con una expresión fría y vacía. Fue con un parpadeo que aquella presencia se desvaneció. Mi papá en ese momento comenzó a sentirse mal, al grado de que consideró detenerse ahí, en medio de la nada, pero pudo llegar a una gasolinera donde estacionó el tráiler y pidió auxilio a los trabajadores. Consideraron llamar a una ambulancia, con lo pálido que él venía, pero al final él comenzó a recobrar la compostura y tras casi una hora, algo de comida verdadera y un refresco, papá pudo continuar manejando. Esta vez no se detendría hasta llegar a casa. Pero algo no estaba bien. Él sentía que algo se había roto, que algo había cambiado dentro de él, y no podía explicar qué. Mamá también notó aquello cuando llegó de madrugada, y mucho más por la mañana, cuando se despertó y lo encontró sentado en la cama llorando. Esos 3 primeros días, aquellos que pasó encerrado completamente en su habitación, fueron horribles. Su estado de ánimo pasaba de llorar a estar molesto. Y mamá dice que ella estaba muy asustada, sobre todo porque mi papá se ponía a hablar sin decir ni siquiera una palabra coherente. En ese entonces no éramos tan creyentes de lo paranormal, así que mi mamá estaba convencida de que lo que aquejaba a mi papá era un problema cerebral, y si no, al menos alguna situación psiquiátrica. Esta creencia se alimentó también del hecho de que mi papá a veces se ponía muy violento y gritaba cosas horribles. Mi hermano y yo no podíamos entenderlas estando en la sala, pero podíamos escuchar su voz en un volumen muy alto, como si estuviera gritándole a alguien, aunque a veces estaba completamente solo en el cuarto. Pero esas cosas extrañas continuaron durante todas las semanas en que continuaron buscando ayuda médica. Papá a veces parecía ido. Parecía estar como en una especie de trance en la que solamente su cuerpo estaba presente con nosotros, pero su mente, su alma, no. En otras ocasiones en las que parecía mucho más energético, era como si estuviéramos hablando con una persona completamente diferente, alguien a quien no conocíamos. Y por último, cuando sentíamos que nuestro verdadero padre era quien estaba presente, su estado de ánimo estaba muy decaído. Estaba muy triste, probablemente sabiendo que algo no estaba bien, algo que no sería fácil de arreglar. Ese fue el inicio de la historia para nosotros. Una historia que, afortunadamente y gracias a doña Juana, terminó con un final feliz. La sombra mortal de aquella mujer que estaba arrastrando a mi papá a la tumba parece haberse desvanecido por completo. Y hoy
A sus 65 años y casi 20 años después, mi papá está perfecto. Algunos dicen que mi papá encontró esa noche la muerte, probablemente conjurada para alguien más, aunque por un giro inesperado del destino, le tocó a mi papá pasar por ahí, justo en ese instante, aunque él debía estar ahí 4 horas antes. Supongo que nunca lo sabremos. Lo que es cierto es que allá afuera hay cosas que no entendemos. Cosas que por no creer en ellas no quiere decir que no existan. Cosas oscuras. Cosas que en un momento nos pueden arrebatar la vida si no tenemos precaución. Cuídense mucho y manténganse a salvo.